Se pregunta Santa Ángela en una meditación sobre la vida de fe: ¿en qué he tenido yo que ejercitar la fe si Dios lo ha hecho todo? Parece como cuando dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase la compañía, y fue hecha. 10 años que yo he ido en volandas por la providencia. Así podemos decir cada uno de nosotros: 10 años, 40 años, 80 años, que lleva llevándome la providencia en volandas. A veces dice uno: pero si es que la fe casi no la necesito, si estoy tocando con la mano la actuación de Dios, el favor de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, el perdón de Dios. Estoy palpando, estoy mano con Dios, como decía el himno de esta mañana de la estigmatización de San Francisco, palma con Dios. Pues así estamos nosotros, escritos en la palma de su mano, tatuados en su pecho y en su corazón. Y Dios dice: hágase la luz. No te cuesta más trabajo, y la luz se hace. ¿Quiere Dios algo? Hágase la compañía de la cruz, y la compañía se hizo, sin medios ninguno, humanos, surgida de una pobre jovencita que había sido, como hemos dicho, desechada en otras instancias eclesiales, y en cuyo camino Dios puso, como pasa siempre, un santo, porque a los santos Dios los junta. Y hágase la compañía, y fue hecha. Y hágase la santidad de usted, y será hecha. Tenía yo 17 años, me parece. Me regalaron una estampa en la que había escrito por detrás una religiosa esta frase: el fiat de Dios hizo la creación, el fiat de María hizo la redención, tu fiat hará tu santificación. Pero mi santificación la hace mi fiat unido al fiat de Dios. Hágase tu santidad. Y entonces ese fiat de Dios nuestro Señor se traduce en miles y millones de gracias cada día. Dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios conocidos y por los no conocidos. ¿Cuántas gracias estamos recibiendo y no las registramos como tales? Pero sin ellas no estaríamos donde estamos. Gracias de todo orden. Sobre todo me refiero a las gracias de orden espiritual. Entonces ese hágase, Dios lo está pronunciando a cada momento sobre mí. Yo tenía que vivir derretido de agradecimiento. A veces cultivamos poco la espiritualidad del agradecimiento. Y es una de las cosas que nos resultan más sensibles, la falta de gratitud para con nosotros. ¿Será posible que no ha tenido una palabra, un gesto, un reconocimiento? Pues Dios nuestro Señor es infinitamente más sensible al amor que el más delicado de los seres humanos, y tantas veces somos como los 9 leprosos. O peor todavía, es que ni nos damos cuenta de que hemos sido curados. Y hemos sido curados tantas veces, y muchas de ellas previsoriamente, como dice Santa Teresita. ¿A cuántos después de tropezar el Señor les ha sanado? Pero es que en mi caso se ha adelantado siempre a remover las piedras de mi camino para que yo no tropezase. Y la suya para conmigo ha sido una misericordia preveniente. ¿Y usted qué ha hecho? Pues cooperar con ese cornadillo que dice San Juan de la Cruz en la oración de alma enamorada. Si esperas a mis obras, Señor,
Pues dámelas tú y óbramelas, porque yo no las tengo. Toma mi cornadillo, pues le quieres. El cornadillo era, no sé si la cuarta parte o cuál, de un maravedí, o sea que era lo menos de lo menos, un centimito de euro que ahora no te agachas a recogerlo del suelo. Un cornadillo. Y eso es lo que ha hecho usted. Poner su cornadillo. Ya ve lo que es ese centimito, no te lo quiere de vuelta a nadie. No se preocupe usted, si es que me estorba. Pero Dios quiere nuestro cornadillo. Cuando Santa Teresa vio los males de la Iglesia, los daños de Francia, que decía ella, la herejía luterana que destrozaba la Iglesia y la situación del clero, de la vida religiosa, eso que tanto también hoy tiene que dolernos a nosotros, porque la crisis que está atravesando la Iglesia es profundísima. Pues cuando Santa Teresa en su siglo vio aquello, dice, lloraba con el Señor, como si yo pudiera algo fuera algo. Fuime a una ermita de su convento de San José que acababa de fundar. Fuime a una ermita y allí con hartas lágrimas suplicaba yo a su majestad remediase tanto mal. Y entonces determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Este es su fiat de usted, su hágase. El Señor ya lo ha pronunciado. Hágase tu santidad. Ahora vuestra caridad tiene que poner el cornadillo. Y el cornadillo es hacer lo poquito que yo puedo y es en mí. ¿Qué hay que hacer? Lo poquito que yo puedo. ¿Y qué es ese poquito? Que mi fiat se una al fiat de Dios. Y para eso, fe. Vida de fe. Dice la Santa Madre que somos muy cortos de vista y por eso no conocemos los fines de Dios. Y claro, como no alcanzamos a ver por falta de visión de fe, a mirar las cosas, como decían los clásicos, sub specie eternitatis, bajo el prisma de la eternidad, y nuestra vista es a veces como la de un pez frito, pues no vemos ni lo que tenemos delante. Y claro, si no veo los fines de Dios, ¿por qué fines me muevo? Por los míos. ¿Y cuáles son los fines tuyos? Pues los de tu amor propio, los de tu juicio propio, los de tu miopía. Esos son tus fines. Mirar las cosas sub specie eternitatis, bajo el prisma de la vida eterna, es el relativismo más sano de todos los que puede haber. Hoy hay un relativismo moral en el mundo, lo que llama Benedicto XVI la dictadura del relativismo. Pero luego hay un relativismo, tendría que haber en la vida espiritual un relativismo o una teoría de la relatividad, esa de Einstein, sana, que es relativizarlo todo lo que no sea en vista del cielo. Los santos se preguntaban, quid ad eternitatem? ¿Qué es esto en vista de la eternidad? ¿Qué me va a importar en el punto de la muerte esto? Pues entonces, ¿por qué me importa ahora? Si son 4 días, dice Santa Teresa, 2 horas son de vida, grandísimo el premio. No es esta vida sino una noche en una mala posada. Una noche en una mala posada. Eso es lo que es la vida. Entonces, ¿qué te importa esto ni esto otro si hay que estar en vista de la eternidad? Visión de fe. Santa Ángela habla del milagro del instituto, que es más meritorio. El camino de la fe por la obediencia que el que vemos tan claro que apenas podemos ejercitar esta virtud, que es más meritorio. Sabiendo que yo no valgo nada, ni puedo nada, ni tengo fuerza, y mi voluntad se rinde por la obediencia gracias a la fe. ¿No es esto más milagro
que el milagro del surgimiento de una obra material, de casas, de hermanas, de personas. El milagro es que un alma se adentre por el camino de la cruz y copia su divino modelo, Jesucristo, obedient sus quad mortem, mortem autem crucis. Este es el milagro de cada una de ustedes si viven de fe. 10 años antes, esta meditación que estamos diciendo es del 15 de enero del 86, y en enero también de 1876, cuando está surgiendo el instituto, le dice, escribe madre al padre Torres: oh dichoso llamamiento, oh predilección de mi Dios para conmigo, ¿qué es lo que tú has visto en mí para honrarme con una vocación tan hermosa, donde en un solo ramo puedo reunir todas las clases de flores de las más excelentes virtudes? Solo la fe puede dar luz para conocer estas verdades. Cuando se para uno a pensar, pero Dios mío, ¿qué has visto en mí? Que no has hecho otra cosa que enriquecerme. Y me decía una vez una religiosa, me he acordado muchas veces, mire, Padre, es nuestro Señor de tal condición conmigo que es que antes de que piense yo lo que necesito o lo que me conviene, ya me lo está Él dando. Yo me asombro de que está siempre sorprendiéndome, siempre regalándome. Una religiosa mayor me lo decía, con unos ojos que echaban luz, porque los ojos más bonitos que hay son los de una monjita vieja llenita de arrugas, con los ojos hundidos, y esos ojuelos, como dos carboncitos encendidos, echan luz, porque ahí hay muchas horas de contemplación acumulada y mucha fe a través de esos ojos. 1876 al 1929, medio siglo. Y en ese medio siglo, como fue testigo la propia fundadora del crecimiento de esta Compañía de la Cruz. Y en esa carta dice: Dios se oculta al alma, la va despojando, la purga, y el alma se ve sola, como nos quedábamos antes hablando de la soledad de corazón, y de que para subir al Calvario se pueden tener muchas ayudas en la orientación, en el ánimo, pero en la subida el alma tiene que ir sola. Y el alma sola así llega hasta el Calvario. Y allí se encuentra sola con Jesús. Dice Madre al final de su vida, seguramente evocando aquella experiencia del inicio de su cruz puesta de frente a la cruz de Jesús, muy cerca y de frente, mirándose los dos, sola con él solo. Las piedras chocan como en la vida religiosa. En el Calvario hay ese terremoto, ese temblor de tierra. Pero con la antorcha de la fe, el alma empieza a descubrir flores regadas por la sangre del Redentor. Y entonces comienza a escuchar las 7 palabras de su esposo crucificado. Y se detiene sobre todo en la tercera: Ecce mater tua, ahí tienes a tu madre. Y la Virgen habla al alma y le recuerda que no hay para ella otro programa de vida, otro camino, otro designio, otro proyecto, otro objetivo, otro horizonte que el de las bienaventuranzas. Y estas las escucha el alma de los labios de ese mártir divino que es su esposo. Las 7 palabras son una traducción de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Cristo en los días de su vida mortal, dice la epístola a los Hebreos, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando fue escuchado por su reverencia. Bienaventurados los mansos y los pacíficos,
Y los misericordiosos, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bienaventurados cuando os persigan y os insulten y os calumnien. Todo en Cristo es desprecio y ludibrio y vituperio. A mí me tuvieron por loco. Esa palabra cambió la vida de Santa Maravillas de Jesús cuando era novicia y salía un día del locutorio complaciéndose en el juicio tan beneficioso que sobre ella comprendía que habían formado las señoras que habían ido a visitarla. Entonces, retirándose del locutorio, de repente escuchó en su alma esta palabra: y a mí me tuvieron por loco. Y escribió al padre Torres, el otro, Alfonso Torres, que desde entonces el Señor cambió el deseo que tenía de ser estimada en el muy verdadero que hasta ahora tengo, de ser despreciada y tenida en nada, que es como vivió también Madre Sor Ángela, con ese deseo de último lugar y de no ser, no querer ser, pisotear el yo. Esto es vivir en el Calvario. Y esto solo es posible viviendo de fe. El Señor se complace mucho en los deseos y nos aumentará la fe, siquiera como un granito de mostaza. Nosotros tenemos que pedírselo por medio de la Virgo Fidelis. Adauge nobis fidem. Credo, pero ayuda a mi incredulidad, como decía aquel pobrecito que le pedía a Jesús la curación de su hijo. ¿Tienes fe? Sí, yo creo, Señor, pero ayuda a mi falta de fe. Que no tenga que decirnos Jesús como a San Pedro: modicum fidei quod dubitasti, poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando se empieza a hundir y luego traducen hombre de poca fe. No le dijo eso, personificó la actitud de Pedro en ese reproche: poca fe, ¿por qué has dudado? Que no nos lo tenga que decir a nosotros, porque nuestra fe sea al menos como el granito de mostaza. Pero ese granito da de sí un árbol en el que se cobijan las aves del cielo. La fe ilumina la vida religiosa. Impresiona cómo aquel hombre de Dios tan humilde que esperamos ver pronto en los altares, el padre Torres Padilla, cuando encuentra a aquella muchachita que sería singularísima por tantos conceptos, me figura aquella joven Angelita Guerrero, tan atractiva, en aquel cuerpecito tan menudo, en aquella figurita tan simpática. Ella decía que era negra y fea, pero a mí me parece guapísima en las fotos de joven y de mayor también. Y cuando la encuentra aquel santero de Sevilla, pues y va barruntando lo que Dios está haciendo en ella y pidiéndole, y lo que puede salir de ahí, que es lo que después salió, pues le dice aquella frase tan aseverativa, tan rotunda y tan esperanzadora y tan comprometedora al mismo tiempo: necesitas la fe de Abraham, porque realmente salir de medios, de inicios tan pobres, humanamente tan desproporcionados, salir una obra así, tanto pobre y tanta caridad derramada y tanta virtud practicada por la Iglesia de tantas hermanas de la cruz que han pasado, pues eso surgió todo de aquella zapaterita negrita y tontita que no querían en otros conventos porque no valía nada y porque socialmente, pues como mucho, estaba allí elaborando, confeccionando calzado para señoras pitongas en la calle del Huevo, y no había más. Bueno, la fe es fundamento de todo. Te haré padre de pueblos tan incontables como la arena de las playas marinas, como las estrellas de los mares. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte: arráncate de ahí y trasplántate. Pero hay que creer en que nuestro Dios está enamorado de la pobreza y de los medios feos. Todo lo que no sea Dios es tan desajustado, tan desproporcionado, tan manchado, tan imperfecto, tan necio y tan inconsistente y tan...
y tan inexistente, porque yo soy el que soy y tú eres la que no eres. Entonces los medios son siempre feos. El portal de Belén es feo. Nosotros lo adornamos y lo perfumamos y le ponemos angelitos y guirnaldas y el Calvario es muy feo. Y la Eucaristía no diré que es fea porque es el sacramento de la hermosura, pero en fin, me quiero referir que son medios tan pobres, tan pequeños, tan desajustados para Dios, que todo requiere una visión de fe enorme. Dice en el Divino Impaciente, que cito muchas veces, don José María Pemán, es buen estilo de empresas providentes y divinas este de sacar las cosas grandes de apariencias chicas. De un huevo nace la garza y un árbol de la semilla. De un portal y en un pesebre la redención y la vida. Así son las cosas de Dios. Y que nosotros estemos siempre a contrapelo de Dios. Y que no creamos más que cuando tenemos ciertas evidencias, aunque sean mínimas, pero queremos apoyaturas. Si no se os dará más signo que el del profeta Jonás, aquí me tenéis a mí. ¿Qué más señales tenemos que Jesús crucificado, que soportando la cruz prefirió la ignominia por mí? Y los santos han creído en esto. Se han abrazado con esto costándoles y no viendo y no entendiendo y no siendo entendidos. O sea que no es un abrazarse con la fe que no supone una repugnancia y una ascesis y una purificación para el entendimiento que tiene que rendirse. No, porque entonces, repito, seríamos ángeles. Pero no han ido buscando asideros. Dios les ha ido dando, según lo necesitaban, lo que hacía falta. Necesitas más fe, la fe de Abraham, le dijo el padre Torres a Angelita Guerrero. Dios llama, dice madre, y da al alma la antorcha de la fe. Entonces el alma deja lo humano por lo sobrenatural. Si deja la fe, si deja la visión sobrenatural, entonces se oscurece el entendimiento, porque la fe es lo que hace que el entendimiento nuestro funcione no al modo humano, sino al modo divino, al modo de Dios, que es sumo entender, y en cuya inteligencia perfecta no hay nubes, no hay vacilaciones, no hay altibajos. Yo tengo que participar de ese entender supremo que es Dios. Es que los santos han tenido pocas ideas. La cruz, la abnegación, la caridad fraterna, la humildad, la renuncia, pocas ideas, y sobre todo Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más sabia es una persona, menos ideas tiene. Solemos admirarnos unos de otros cuando se manejan con facilidad muchos conceptos, se argumenta, se habla, y qué bien se explica esta persona, qué bien, cuánto tiene en la cabeza. Pero si cuanto más tiene en la cabeza, más imperfecto es. Si fuera muy perfecto, no necesitaría tener nada en la cabeza, porque lo que expresaría sería, como decimos, por intuición, no por discurso. ¿A dónde voy a parar con esto? Cuanto más perfecto se es, cuanto más inteligente se es, menos ideas se tienen. Y les voy a dar la solución y se van a quedar ustedes convencidísimas. Dios no tiene más que una idea. ¿Cuál es? En griego se dice el logos. En latín, verbum. Nosotros decimos la palabra. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el ser de Dios expresado en una idea.
Basta, ahí está todo, dicho en una sola palabra que condensa todas las demás palabras. ¿Por qué nosotros queremos tener o nos autocomplacemos o nos satisfacemos cuando tenemos muchas ideas? ¿Por qué tenemos la necia impresión de que hacemos bien la oración cuando en ella nos echamos una plática llena de conceptos muy elevados y hermosos? Porque no nos acabamos de enterar de que todo absolutamente en nuestra vida tiene que reducirse a una idea, a una aspiración, a un amor, a una ocupación, a una imitación, que se llama el Verbo encarnado, Jesucristo, y este crucificado. Esa ha de ser nuestra idea. Lo demás sobra. Por eso decimos curiosidades, conocimientos, titulitis, academicismos, saber, aprender. ¿Sabes a Jesucristo? Porque si no sabes a qué sabe Dios, no sabes nada. Y a Jesucristo muchas veces se le sabe más no entendiendo antes que entendiendo. Porque si entiendo, me complazco en mi entendimiento y, como decían los teólogos medievales, sin tel legis non es Deus. Si entiendes, ya no es Dios. En Dios te pierdes, como dice San Juan de Ávila. Si quieres orar, entra en la mar, piérdete. Los santos han hecho así, y eso es la fe. Y han reducido todas sus ideas, todas sus preocupaciones, todas sus complicaciones que han ido desapareciendo y difuminándose, todo lo han ido reduciendo al corazón de Jesús. Y ahí está toda la idea, ahí está toda nuestra vida, ahí está todo nuestro descanso, ahí está todo. Y entonces la vida se simplifica soberanamente y se sosiega y se serena. Y el alma deja lo humano por lo sobrenatural. Esto es lo que hace la fe. Ahora, si yo voy aflojando en la fe, el entendimiento se me oscurece, se me humaniza, se me horizontaliza, se me materializa y se me carnaliza. Y deja de ser un entendimiento espiritual para pasar a ser un entendimiento mundano. ¿Y qué sucede entonces? Dice Madre, que se empieza a vacilar en lo que con gusto se abrazó. Hay una espiritualidad teórica, pero luego en lo práctico muchas veces se puede vivir, y da miedo decirlo, Benedicto XVI lo decía mucho, se puede vivir como si Dios no existiese. Habiéndome acostumbrado a Dios, ¿qué es lo peor que puede suceder? Como cuando en un matrimonio ya se han acostumbrado el uno al otro, ya no hay sorpresas, ya no hay detalles, ya no hay cosas imprevistas que te despiertan el amor, te has acostumbrado. Y lo que con gusto se abrazó empieza a resultar pesado. El enemigo trae, dice Santa Ángela, imaginaciones falsas, temores infundados y distracciones en la oración. Y frente a ello, en la otra línea de batalla, Dios me habla y me sigue llamando y no me deja de lanzar como dardos encendidos en amor solicitaciones de enamorado. Y Dios dice al alma, ¿no ves cómo te amo? ¿No ves mis beneficios? ¿Tan fácil vas a ser para olvidarte de mí? Se preguntaba San Agustín en las confesiones, usquequo, que en latín significa eso. ¿Hasta cuándo vas a decir cras? Cada vez que dices cras, te haces cuervo. Cras, en latín es mañana, significa cras. Y es el graznido del cuervo. Y San Agustín jugaba con las palabras en latín. Y de cada vez que dices cras, eres un pájaro de mal agüero, déjate ya mañana. Odie, que es la
la historia de San Expedito, ya saben ustedes. San Expedito es el santo cuando tienes alguna urgencia, tienen que resolver una cosa pronto, hay que encomendarse a San Expedito, que era un soldadito romano, se quería convertir, se quería bautizar, pero claro, no se acababa de animar porque el que se bautizaba entonces era ya para toda la vida, tenía que ser un cristiano ejemplar y no podía pecar. Y si pecaba tenía que hacer una penitencia pública muy seria. Entonces las cosas eran en condiciones y el que se bautizaba ya era un antes y un después. Y dilataba el bautismo. Y cada vez que le venía la inspiración de bautizarse, pues empezaba a revolotear en torno a su cabeza, cuenta la historia, la leyenda, un cuervo, y graznaba el cuervo y le importunaba y le distraía de aquella inspiración. Se iba paseando por el campo o lo que fuera. Y entonces ya un día comprendió que el cuervo era el demonio, porque el cuervo decía cras, 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 graznaba. Y el graznido del cuervo es ese: mañana, déjalo para mañana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Déjalo para mañana. Es el cuervo, el demonio. Y entonces San Expedito, volviéndose al cuervo aquel que comprendió que era el enemigo malo, le dijo: odie, hoy. Se acabó. Por eso ven ustedes que en San Expedito le pintan con una cruz, enarbolando una cruz, y en la cruz está escrita esa palabra, odie, que significa hoy. Entonces, no hagamos esperar más a Jesús, porque sigue Él constantemente concediéndonos gracias suficientes y eficaces, y pondremos en fuga con esa diligencia amorosa eso que nos trae el enemigo, que son imaginaciones falsas, temores infundados y distracciones en la oración. Sin embargo, si escuchamos la voz de Dios, ¿no ves cómo te amo? ¿Puedes olvidar tan fácilmente mis beneficios? ¿Hasta cuándo vas a hacerme esperar? Si escuchamos su voz, entonces renovaremos nuestra entrega. Heme aquí, basta, heme aquí. Ayer me decía una persona que había roto una atadura que veía que le impedía ir a Dios, en fin, cumplir su vocación, en una palabra. He roto, Padre, acabo de hacerlo y llevo todo el día sufriendo, me cuesta, pero me he ido con nuestro Señor, he ido a misa, he ido a comulgar, después he estado con Él y le he dicho, solamente conseguía decirle esto una vez y otra, y no he hecho otra oración. Yo ya me he liberado, Señor, ahora aquí estoy, haz lo que quieras. Y esa es la mejor disposición del alma, aquí estoy. Y entonces, cuando el alma vuelve a empuñar, dice Madre, la antorcha de la fe, y se afirma en el Calvario, luchando contra las adversidades y aceptando de buen grado las consecuencias de la vida religiosa, empieza a crecer en santidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esa vida religiosa? En el alma que ha empuñado la antorcha de la fe y que quiere vivir las virtudes reales, no imaginarias ni aparentes. ¿Cuáles son las consecuencias de la vida religiosa? Pues hay que decirlo, seamos realistas, no hemos quedado en que vamos con alpargatas porque pisamos bien la tierra. Pues las consecuencias de la vida religiosa muchas veces son sangrantes y crucificantes, y no son las primeras el hábito áspero y la cama dura y el ayuno, sino las advertencias, las reprensiones, las equivocaciones, las malas interpretaciones. Esas, entre otras, enumera Madre, que era siempre tan realista y tan psicóloga. Ahora bien, si el enemigo apaga la antorcha de la fe, el corazón se endurece, sin luz y sin afectos. Sin luz y sin afectos. Se seca el corazón. Como se va secando en el amor de Dios, porque su oración es una oración
de cubrir el expediente y no se caldea el corazón en ella, y su recepción de la Sagrada Comunión es una cosa rutinaria y en fin, el corazón se va secando y no se transmina santidad para con los demás y cariño, una caridad cariñosa, no solamente hacer ese servicio, hacer ese, en fin, todo lo que hacen ustedes, ¿no? Sino además con la sonrisa, con la palabra agradable, porque todo eso brota de la unión con el Señor. Y el alma se cansa si deja la antorcha de la fe, y lo mismo que ha dejado la antorcha de la fe, quiere dejar la cruz y acaba por dejarla. Y claro, el que se aparta de la cruz, pues está vulnerable a todas las asechanzas de Satanás, porque el dragón no puede tocar el árbol de la salvación. Yo tengo que subirme a él para estar a salvo de Satanás, pues no abandonar la cruz. Mirar a Jesús cargado con ella y mirar a María esperándole allí en el cruce de las calles, en la cuarta estación del Vía Crucis, y decir con ellos hasta la cruz, y avivar la fe y volver a abrazar la cruz y besar la cruz y pasar por encima de todos los respetos humanos y de todos los obstáculos y de todas las dificultades imaginarias que me pone mi natural, como Verónica, romper las barreras. Y entonces Jesús premiará la fidelidad de esa alma grabando en ella su imagen divina. Cuesta mucho llegar al Calvario y el alma en su camino espiritual tendrá muchas ayudas, pero al Calvario tiene que llegar sola, tiene que subir sola. Por eso cuando andamos buscando dependencias es que no vamos a la cruz, porque la cruz es cruz a secas, dice San Juan de la Cruz. Le dice a una monja, no quiera hija, sino cruz a secas, que es linda cosa. Y en otra carta a una monja de Córdoba, carmelita, le dice, la quiere el Señor porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía. De manera que para subir al Calvario, solo Él, solas con Él solo, dice Santa Teresa. Y los cartujos tienen este lema, o sola beatitudo, o beata solitudo, o feliz soledad, o sola felicidad. Es la asignatura en la que naufragan muchas santidades. Repetía también el padre Alfonso Torres. La soledad de corazón. Huimos de ella. Buscamos compensacioncillas tan ridículas, tan insatisfactorias, que nos quedamos sin una cosa y sin otra. Sin Dios y sin la criatura. Buscamos una palabrita, un desahogo, una sonrisita, un gesto, una cosa de adolescentes inmaduros. Entonces, soledad para llegar al Calvario. Y para llegar al Calvario, oración, oración, oración. La oración, dice Madre, y me reduzco a enumerarlo para terminar ya, cura todas las enfermedades, cicatriza todas las heridas, endulza todas las amarguras, da fortaleza, paciencia, sabiduría, da felicidad en la vida religiosa, hace que no se sientan los trabajos, hace que se goce el alma en las humillaciones, alcanza la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos, allana las dificultades y sobre todo mantiene encendida la antorcha de la fe. Y ante los combates de la vida religiosa, esa luz de la fe
Es lo que aumenta constantemente la esperanza y el amor. Y entonces el alma escucha la voz de Dios. Pero ¿no ves cuánto te amo? ¿No te acuerdas de mis beneficios? Y ve que ese Dios que la colma de beneficios es su Padre y es su esposo. Y agradecida el alma vuela a su santificación y echa fuera todos los otros amores. Le hastían los placeres, le empachan las compensaciones y ya solo se mueve por su Dios, pidiendo a la Virgen nuestra Madre que nos conceda esta gracia, la de vivir solas con Él solo, porque Él quiere ser nuestro todo.